Hola, soy la doctora Jimena Hidalgo Farfán, pediatra gastroenteróloga del Servicio de Pediatría del Hospital de Puerto Montt. Hoy día les voy a hablar sobre constipación crónica funcional. Hablar de este tema implica hablar de deposiciones de mayor volumen, de mayor consistencia, dolor defecatorio. Muchas veces los niños presentan escurrimiento, lo que genera gran estrés en el paciente y en la familia. Además, muchas consultas en pediatría, en gastroenterología, en servicios de urgencia, con un gran costo en temas de salud pública. En esta imagen vemos la distribución etaria de los distintos trastornos digestivos funcionales según Roma 4 desde el año 2016 y podemos observar que la constipación crónica funcional abarca la etapa pediátrica completa, desde el nacimiento hasta los 18 años, a diferencia de los otros que tienen puntos o edades de mayor incidencia. La prevalencia a nivel mundial es bastante dispersa, puede ser entre 0,7 a casi un 30%, sin embargo se ve la constipación a nivel de países desarrollados, países en desarrollo, pero esta diferencia en la prevalencia se ve por las diferencias dietarias y culturales de los distintos países donde se hacen los estudios y además que hay un subdiagnóstico importante porque la gente en general se acostumbra a vivir con constipación y no consulta. En relación a la edad, en los lactantes podemos llegar a un 3%, esto aumenta a un 27% en los niños en edad preescolar, debido a que en esa etapa comienza el entrenamiento y el ingreso al colegio. Es mayor o más frecuente en los niños. Ahora, en los adolescentes puede llegar incluso a un 40%, siendo 1,5 veces más frecuente en las mujeres. Genera el 5% de la consulta pediátrica general y el 25%, o sea, 1 de cada 4 de los pacientes que llega al gastroenterólogo viene por constipación. Afecta la calidad de vida del niño, o sea, que una situación tan fisiológica como defecar sea doloroso, obvio que genera alteraciones de la calidad de vida del niño y de la familia. Y presenta altos costos de salud pública, como comenté antes, por los medicamentos que son de uso muy crónico, consultas frecuentes y atenciones en servicio de urgencia y hospitalización. La frecuencia normal varía según la edad. En un lactante menor de 3 meses con lactancia materna puede presentar hasta 40 deposiciones en una semana y 28 el paciente con lactancia artificial de la misma edad. Esta frecuencia va disminuyendo, llegando aproximadamente a los 3 años, casi 4 años, a tener una frecuencia similar a la del adulto, que es una deposición al día en promedio, o 3 a 14 por semana. Para poder definir claramente, usamos los criterios de Roma 4 desde el 2016 y lo vamos a dividir en los menores de 5 años y en los mayores de 5 años. En general, para hablar de constipación requiere un mes de evolución la sintomatología y la presencia de 2 o más de los siguientes criterios: 2 o menos deposiciones por semana, historia de retención fecal excesiva, historia de defecación dolorosa o deposiciones duras, historia de deposiciones voluminosas, presencia de gran masa fecal en el recto y cuando ya los niños menores de 5 años son continentes, más de un episodio de escurrimiento por semana o deposiciones voluminosas que pueden obstruir el sanitario. Similares criterios vamos a necesitar en los mayores de 5 años, 2 o menos deposiciones a la semana en el sanitario, un episodio de incontinencia fecal por semana, posturas retentivas o retención fecal excesiva voluntaria, historia de defecación dolorosa o deposiciones duras, presencia de gran masa fecal en el recto, historia de deposiciones voluminosas que también pueden obstruir el sanitario. Es importante hacer la diferencia entre la encopresis y el escurrimiento. Son dos términos que se usan muchas veces para lo mismo, pero son completamente diferentes. La encopresis es una salida involuntaria, pero de la deposición completa, o sea, una abundante cantidad de heces y de consistencia normal. Versus el escurrimiento, que es lo que vemos nosotros en la constipación, que también es una salida involuntaria, pero no de la deposición completa, sino de restos de material fecal en pequeñas cantidades y de consistencia líquida. En general, cuando tenemos escurrimiento, está asociado a la presencia de un fecaloma en el recto. Según esto, también tenemos que diferenciar o conocer la incontinencia fecal no retentiva, que puede ser un diagnóstico diferencial con pacientes que están con constipación y que el tratamiento es completamente diferente y no se van a beneficiar con el uso de laxante.
La incontinencia fecal no retentiva la vemos en niños que tienen un desarrollo mental de por lo menos 4 años y que el último mes presentan defecación en lugares inapropiados al contexto sociocultural, sin evidencia de retención fecal y que después de una evaluación médica apropiada los síntomas no pueden atribuirse a otra condición. ¿Qué significa esto? En el fondo es un paciente que tiene una defecación normal durante la semana, que tiene una consistencia, un volumen de las deposiciones normales, que defeca en el baño, bien sin ningún problema. Y bajo ciertas circunstancias, generalmente de estrés psicosocial, presenta defecación en la ropa interior, pero defecación completa, no escurrimiento. Con una ampolla rectal que en el fondo no presenta una masa fecal voluminosa o un fecaloma, ¿ya? O bien defeca en lugares que son socialmente inapropiados. Generalmente son pacientes con problemas como de comportamiento y el tratamiento es psicológico, no gastroenterológico. Para lograr una mejor adherencia al tratamiento, lo primero es realizar una buena educación al paciente y a su familia. Lograr que entiendan la fisiología de la defecación o la fisiopatología de la constipación va a mejorar la comprensión de todas las medidas que vamos a indicar. El colon tiene dos tipos de contracciones. La primera contracción son las de poca amplitud, que lo que van a generar es la mezcla del bolo fecal, el avance y la reabsorción de agua y electrolitos. De esta manera, el material fecal llega al sigmoide y desciende al recto aproximadamente 2 veces al día. Mientras el recto está vacío, se encuentra colapsado y la musculatura del esfínter anal interno, que es involuntaria y es más o menos los 2/3 del esfínter, y la musculatura del esfínter anal externo, que es voluntaria, de músculo estriado, se encuentran contraídas. Además, la musculatura puborectal genera una especie de cabestrillo a través o alrededor del recto y lo tracciona, generando una angulación recto-anal. En la medida que el bolo fecal avanza, llega al recto, relaja la musculatura del recto y finalmente la musculatura del esfínter anal interno y se produce este reflejo que es el reflejo anal inhibitorio. De esta manera el bolo desciende y en el fondo estimula la zona inferior del esfínter anal. Además, se relaja la musculatura del piso pélvico y de la musculatura puborectal para disminuir esta angulación y verticalizar el recto y así facilitar la defecación. Cuando nosotros ya estamos conscientes de esta situación y queremos realmente defecar, se van a producir distintos procesos a nivel de todo el cuerpo, ¿ya? Hay una contracción o una tensión de los músculos faciales, hay un cierre de la glotis, hay una contractura y un ascenso del diafragma, hay una contractilidad, una contracción de la musculatura abdominal y finalmente se produce la relajación del piso pélvico y la salida del bolo fecal. La idea es que la cantidad de agua que tiene este bolo fecal debe ser tal que permita que se amolde el contenido fecal al tamaño del ano y no el ano tenga que amoldarse a la consistencia aumentada de la deposición. En cuanto a la fisiopatología, si en algún momento el paciente deja de defecar por algún motivo, algún viaje, alguna intercurrencia, alguna enfermedad, se seca la deposición y se genera una deposición más dura o más grande. Al defecar se produce una distensión del canal anal, lo que va a llevar a dolor y puede incluso haber una fisura del canal anal. Esto va a hacer que el niño piense que defecar implica dolor y genera acumulación y endurecimiento del material fecal en el sigmoides y en el recto. Va a favorecer la formación en el tiempo de un fecaloma y luego del escurrimiento en forma continua. Con el tiempo, esto va a gatillar la distensión progresiva del recto del colon, formando un megarrecto con una menor capacidad propulsiva y por lo tanto un círculo vicioso donde vamos aumentando cada vez más el tamaño de las deposiciones y el problema del fecaloma. En cuanto a las causas, básicamente existen 3 puntos en la vida de un niño en que se produce riesgo de mayor constipación. Cuando el niño está tomando lactancia materna y cambia por lactancia artificial o cuando comienza con los sólidos a los 6 meses,
Cuando hay entrenamiento para dejar los pañales muy traumático, el niño tiene miedo a defecar en el baño y empieza a retener, o bien cuando entra al colegio y cambiamos de un baño privado en confianza a un baño público, generalmente abierto, con mucha gente, en fin. El niño también deja de defecar en forma espontánea. Otras situaciones como la fobia al baño, la excesiva intervención de los padres, una defecación dolorosa en algún momento y siempre considerar la posibilidad del abuso sexual dentro de las causas de nuestra constipación. Otras alteraciones que se relacionan con la constipación es el retraso cognitivo, lo que favorece, no favorece, en realidad entorpece el tratamiento porque cuesta mucho más que sigan las indicaciones. Un déficit atencional donde es mejor jugar y no ir al baño. Trastornos del espectro autista, que también son de más difícil manejo, un perfil emocional o una personalidad. Uno ve a estos niños y generalmente entran a la consulta llorando, muy asustados, no permiten un buen examen físico, entonces claramente son niños que son muy temerosos y muy ansiosos. Por lo tanto, el dolor en la defecación va a gatillar la retención. Otras causas como constitucional, por predisposición genética, problemas en la dieta como baja fibra, bajo contenido de agua, deshidratación, hipoalimentación o alguna intercurrencia. Todo esto va a gatillar una constipación crónica funcional, siendo más del 90%, casi 95% de los casos, una constipación funcional y no con un sustento orgánico. Cuando hacemos la historia clínica es el motivo de consulta por el cual llegan estos pacientes, en los más chiquititos puede ser irritabilidad, llanto permanente, pueden tener dolor abdominal, generalmente el dolor es hipogástrico, distensión abdominal o bien alteraciones de la defecación propiamente tal, como deposiciones duras, voluminosas, dolor defecatorio, presencia de escurrimiento, pueden consultar también por rectorragia, por fisuras, dolor defecatorio, ¿ya? También pueden consultar en los casos más avanzados por un niño que está con inapetencia, con disminución de peso, porque a veces tienen un fecaloma tan grande que ya no quieren ni siquiera comer. También pueden consultar por alteraciones de la diuresis, itus a repetición y en algún caso incluso pueden consultar por diarrea. ¿Ya? Y en el fondo cuando uno hace la historia real, el paciente no tiene pujo, tenesmo ni urgencia defecatoria, lo que tiene en realidad es escurrimiento permanente. Debemos aclarar cuáles son las características específicas de la defecación, o sea, hasta cuándo tuvo una defecación normal, a qué edad comenzó esta alteración, cuáles son las características, cómo es la deposición. Hay que preguntar además por la frecuencia, cuántas veces por semana y lamentablemente muchas veces cuando uno hace la anamnesis en ese momento la madre mira hacia el lado y pregunta cómo está defecando el paciente, o sea, la verdad es que si trabajan muchas veces no tienen idea. Aparte de las características de la defecación, la presencia de escurrimiento, de sangrado, rectorragia, en fin. En relación a los antecedentes asociados, los antecedentes personales, es fundamental tratar de indagar el momento en que eliminó el meconio por primera vez, preguntar si fue durante la hospitalización en la clínica o fue en el domicilio. Si hubo constipación durante los primeros meses de vida y sobre todo si el paciente se alimentaba con lactancia materna y se asoció a defecación. Ahí muchas veces... a constipación, perdón. Ahí muchas veces existe como el dato de que refiere que sí tuvo problemas para defecar, pero muchas veces es un retraso de la evacuación y no constipación propiamente tal. Recordar que la constipación se asocia a deposiciones duras y no deposiciones blandas. La edad de entrenamiento y cómo fue este entrenamiento. A veces hay situaciones en que, no sé, van a ser un segundo hermano y la madre se apura en dejar los pañales del primero porque va a llegar el segundo. En fin, todo eso puede generar retraso en el entrenamiento, traumatismo durante el entrenamiento y en el fondo comenzar con la retención. ¿Cuáles son los tratamientos que fueron indicados? Las dosis utilizadas, el tiempo y si realmente lo utilizó. Factores que afectan los síntomas y parte del desarrollo del paciente. O sea, si nosotros determinamos que este paciente, por ejemplo, tiene una limitación intelectual o tenemos problemas de tipo del espectro autista, tenemos que lograr determinarla
para poder hacer una intervención también en ese sentido. Antecedentes familiares de patologías como enfermedad celíaca, fibrosis quística o enfermedad de Hirschsprung. Y todo lo que es la historia psicosocial del paciente y siempre ver si existe como alguna sospecha que pudiéramos tener de abuso sexual. Sería bueno que tuviéramos en el escritorio de nuestra consulta una foto de la escala de deposiciones de Bristol. De esta manera podemos unificar criterios y anotar, por ejemplo, que el paciente tiene deposiciones tipo 2 o tipo 1 de Bristol. En otra evolución, otro médico va a saber en realidad a lo que nos referíamos cuando el paciente nos contó la historia inicialmente. Permite además hacer una evaluación en el tiempo de cómo ha ido cambiando la deposición del paciente. Y con esto también indicar una cartilla defecatoria donde el paciente anota día a día cómo defeca y poder hacer el seguimiento de nuestro tratamiento. Debemos indagar específicamente por signos de alarma de organicidad. Si estos no salen espontáneamente en la historia del paciente, debemos preguntar en forma dirigida. Si hubo retraso de la eliminación del meconio o inicio de la constipación en el periodo recién nacido, primer mes de vida. Si hay falla de medro, pérdida de peso, antecedentes familiares de enfermedad celíaca, alergias alimentarias, enfermedad de Hirschsprung, fibrosis quística, vómitos biliosos, distensión abdominal, fiebre, anorexia, podemos estar frente a una obstrucción intestinal. Si presenta sangre en las deposiciones que no se atribuyen a fisura, a lo mejor estamos frente a un pólipo rectal. Deposiciones acintadas pueden orientarnos a una estenosis anal, estreñimiento agudo, intenso o bien refractario, o sea, 8 semanas con el tratamiento bien indicado, en las dosis adecuadas y bien llevado, sin respuesta. Ahí hay que pensar que pudiera haber alguna causa de base que esté favoreciendo este problema. Compromiso neurológico o anatómico, cualquier alteración al examen físico y anomalías en el tacto rectal. Al realizar el examen físico debemos hacer un examen evaluando el estado general del paciente, la antropometría, en el abdomen buscar alguna distensión que se vea como patológica o masas fecales palpables. El examen neurológico es muy importante, ver el tono, la fuerza, la potencia del paciente, evaluar los reflejos osteotendíneos y básicamente el reflejo cremasteriano o el guiño anal. En la inspección lumbosacra, evaluar cualquier alteración de la línea media en la zona lumbar y realizar además la inspección anal, evaluar la ubicación del ano, primero si tiene la ubicación del ano y las características, si hay algún signo de traumatismo, si hay algún plicoma, si hay hemorroide, si hay eritema, lesiones que orienten a que hay un escurrimiento crónico, ¿no es cierto?, en la piel. Cualquier absceso puede estar más orientado a una enfermedad, por ejemplo, enfermedad inflamatoria intestinal, en fin. Y el tacto rectal en realidad no es de regla que haya que realizarlo, queda a criterio del examinador. Y en general aquí lo que nosotros vamos a ver o revisar es el tono del esfínter, ¿no es cierto?, que no esté hipertónico o hipotónico. Si nosotros introducimos el dedo y sale en forma explosiva de posiciones líquidas, hay que sospechar una enfermedad de Hirschsprung. Luego vamos a tantear la ampolla rectal, vamos a ver si está ocupada, cómo es el contenido, si tiene masas o si hay contenido fecal, deposiciones y la consistencia de estas. Aquí tenemos algunas imágenes de lesiones de la línea media, una fosita pilonidal, nebus piloso, aquí hay una simetría interglútea. Cualquiera de estas alteraciones que uno encuentre en un recién nacido, aunque parezca una fosita pilonidal superficial, en esta edad es indicación de ecografía lumbosacra, porque ya más adelante la ecografía no va a servir y va a requerir una resonancia. Con una anamnesis detallada y un examen físico acucioso no requiere estudio esta patología. En realidad, lo que nos interesa cuando evaluamos al paciente es lograr diferenciar si es funcional u orgánico. Cuando sospechamos que es orgánico o cuando tenemos fracaso del tratamiento bien llevado, básicamente las primeras 8 semanas, ahí recién vamos a necesitar realizar estudios. En cuanto a la radiografía de abdomen simple, depende mucho de quién la mira, del observador. Además, la cantidad de deposiciones que se ven en la radiografía, la verdad es que no tiene mucha relación con la sintomatología del paciente. Así que en realidad no se debería solicitar, salvo en algunas circunstancias en que uno tenga dudas diagnósticas, cuando la historia no es muy compatible, cuando uno más está tocando, por ejemplo, una masa fecal y el paciente dice que no tiene problemas de constipación.
cuando el paciente está muy ansioso, no permite un buen examen físico, un paciente víctima de un abuso sexual también de repente sería bueno objetivarlo con radiografía de abdomen simple, y el problema que tenemos ahora son los pacientes con este gran panículo adiposo que en realidad uno logra examinar bien al paciente, pero como que no entiende lo que está tocando. En cuanto al diagnóstico diferencial, desde el punto de vista funcional y en los más pequeños, la disquesia anal, que es un trastorno madurativo donde se produce una hipertonía del esfínter frente a las contracciones abdominales en vez de una relajación. Por lo tanto, mientras más puja, más contrae y no logra defecar y presenta síntomas como de dolor a la defecación. Y la incontinencia fecal no retentiva. Enfermedades neurológicas como el Hirschsprung, la displasia neuronal, la calasia anal o alteraciones de la médula espinal. Desde el punto de vista endocrino, el hipotiroidismo, la enfermedad celíaca y la fibrosis quística, hay que ir a buscarlas en forma dirigida si tenemos sospecha de algo orgánico. Algunas alteraciones obstructivas como la estenosis anal, un microcolon, un hilo meconal o una estenosis colónica. Algunos medicamentos como los opioides, algunas alteraciones dietéticas o alergias como la alergia a la proteína leche de vaca, una dieta baja en fibra por la ingesta de líquido, la hipoalimentación como la anorexia nerviosa y el abuso sexual y la pseudoobstrucción intestinal crónica. El estudio lo vamos a comenzar en cuanto a la analítica con hemograma, perfil bioquímico, electrolitos, calcemia, orina, urocultivo, hormonas tiroideas y marcadores de enfermedad celíaca. La radiología, podemos solicitar la radiografía de abdomen simple, como indiqué delante, solo en ciertos casos. Y otras pruebas complementarias podrían ser el test de sudor, el enema varitado, la manometría no rectal y la biopsia rectal cuando sospechamos un Hirschsprung, otros exámenes funcionales como el tiempo de tránsito colónico, la manometría colónica o una resonancia lumbar cuando tenemos sospecha de alguna alteración de la caudequina. Consulta a psiquiatría cuando tenemos trastornos psicoemocionales evidentes. Ahora, evaluando a nuestro paciente, hicimos la anamnesia, el examen físico y determinamos que el paciente podía tener una causa orgánica. Ahí recién es necesario derivar. El resto de los pacientes con trastorno digestivo funcional, no requieren derivación y la verdad es que pueden ser manejados en atención primaria por médico general. Ahora, si con nuestro tratamiento tenemos mala respuesta o recaídas frecuentes, también deberíamos derivar o cuando existe gran preocupación familiar. El tratamiento comienza con la educación del paciente y de los cuidadores. Hay que explicarles en qué consiste el proceso de la defecación, por qué se produjo la constipación, o sea, la fisiopatología de este problema, para que entiendan en qué van, cómo van y cómo van a actuar las distintas medidas que vamos a indicar. Primero hay una fase de desimpactación que puede ser por vía oral o vía rectal y una vez que está limpio el recto y ya no tenemos fecaloma, recién ahí vamos a indicar las medidas de mantención y hacer un seguimiento estrecho, estar encima del paciente para ver que cumpla con las indicaciones y que efectivamente haya realizado primero la desimpactación para poder llegar a la mantención. En cuanto a la desimpactación por vía oral, lo que más utilizamos es el polietilenglicol 3350 en dosis de 1 a 1.5 gramos por kilo día por 3 a 5, 6 días en total. Lo ideal es dividir en 2 dosis, ojalá separadas por 8 horas. Máximo son 100 gramos por día y la dilución que se debe utilizar o la proporción es de 17 gramos por cada 240 cc de líquido. El polietilenglicol 4000, que es el polietilenglicol con electrolitos, es muy bueno, pero es muy mal tolerado por los pacientes por vía oral. Por lo tanto, en general se requiere sonda nasogástrica y se administra en forma de gastroclisis. Así que es como la mejor alternativa para el paciente para desimpactar, pero hospitalizado. En relación a la desimpactación por vía rectal, tenemos enemas evacuantes fosfatados y enemas de solución salina. La dosis desde el 2014 se recomienda en 2,5 ml por kilo con un máximo de 133 ml por dosis. Lo ideal es utilizarlo con un máximo de 3 veces, una vez por día. El enema se debe aplicar
y debe eliminarse dentro de los 5 minutos siguientes. Si eso no ocurre, debería ser retirado con una sonda rectal o bien con un enema de solución salina para lograr la eliminación. Mientras más tiempo pasa el enema dentro de la región rectal, se produce absorción de los electrolitos y puede generar alteraciones importantes, incluso convulsiones, como una hipernatremia, una hipocalcemia, una hipopotasemia o una hiperfosfemia. Por lo tanto, debemos evitar, y este problema se ve sobre todo en menores de 2 años, por lo tanto, lo ideal es que se usara sobre los 2 años, aunque está recomendado incluso desde el año de vida. Ahora, los enemas de solución salina se recomiendan en 5 ml por kilo, 2 veces al día, y estas son las proporciones dependiendo de la... La desimpactación en lactantes, en los neonatos menores de 1 kilo puede ser de 5 ml, mayores a 1 kilo de 10 ml, y cuando ya tenemos más de 1 año son 6 ml. Una vez que nosotros controlamos al paciente y evaluamos que realmente ya está desimpactado, que no se palpa masa fecal y que está sin escurrimiento, vamos a realizar el proceso de mantención. La mantención en general son en promedio 6, 12 o 18 meses dependiendo del tiempo de evolución y de las características del paciente. También depende mucho de la edad. La vamos a hacer en base a un tratamiento farmacológico, medidas dietéticas y modificación del comportamiento. Y siempre con un seguimiento estrecho para ver que siga con las medidas, porque muchos de ellos ya empiezan a mejorar y van dejando el tratamiento y por lo tanto presentan recaídas. La mantención, idealmente con polietilenglicol 3350, es el mejor fármaco de todos, el que menos molestias produce, casi no tiene efectos secundarios. La dosis de mantención 0,408 gramos por kilo. Como dije, la proporción es diluirlo en agua, se puede diluir también en jugo sin azúcar, en leche, en 17 gramos por 240. Mi recomendación es que la dosis debe ser más o menos redondeada, porque si nos da, por ejemplo, 9,3, ¿cómo va a medir la madre el fármaco en la casa? Entonces, con estas cucharas como de leche del consultorio, aproximadamente hacen 5 gramos. Entonces, la idea es redondear la dosis para que le dé 2 o 3 cucharaditas durante el día. La lactulosa es otro medicamento que se puede utilizar generalmente en el primer semestre de vida, que cuando todavía no está indicado el polietilenglicol 3350, pero está contraindicado en los pacientes con reflujo por el riesgo de aspiración. Jarabe de malta es otra alternativa, sobre todo en los lactantes, que sí actualmente es difícil de encontrar. Y el picosulfato de sodio es un laxante de tipo estimulante que activa las fibras nerviosas de los plexos mientéricos y es una buena alternativa para estos pacientes que son como hipotónicos, que tienen altinercia de colon bastante crónico, como coadyuvante de los laxantes osmóticos. La idea es usarlo por periodos cortos, solo para ayudar o reactivar el movimiento colon. Ya. Además del tratamiento farmacológico, debemos intentar un cambio de estilo de vida en nuestro paciente. Nosotros vamos a suspender el tratamiento farmacológico y en el fondo debemos tener medidas generales para el futuro, para evitar las recaídas. La ingesta de agua es fundamental. No se indica en menores de 6 meses. Después de los 6 meses, más o menos 600 ml, llegando aproximadamente en el preescolar o escolar menor, 1200 cc, pero puede ser tan abundante como 2,5 litros en los adolescentes, ya en los más grandes. En cuanto a la ingesta de fibra, lo que se recomienda es la edad más 5 gramos. Ahora es difícil de calcular si uno no es nutricionista cuántos gramos de fibra está comiendo al día. Así que, no sé, la recomendación podría ser unas 5 porciones entre fruta, verdura, cereales durante el día. Y ojalá legumbres 2 veces por semana, que en realidad es lo que más fibra va a aportar a la dieta. El hábito defecatorio también es parte fundamental del tratamiento. Nosotros vamos a indicar que el paciente se siente en la taza del baño, en el inodoro o en la basenica, ¿ya? Lo importante es que el paciente debe presentar una posición cómoda, con las rodillas algo más elevadas para que se angule aquí esta zona, con las piernas apoyadas, si es en basenica va a ser en el suelo o si es en el inodoro sobre un taburete. El paciente debe sentir seguridad y no como que se va a caer, que se va a ir casi que con la cadena cuando le tiren.
Ahora, cuando el niño es pequeño debe utilizarse sí o sí un adaptador. La indicación es que el paciente, después de comer desayuno, almuerzo y cena, después de unos 15 a 20 minutos, debe ir al baño, sentarse y permanecer entre 5 a 15 minutos, no necesariamente pujando todo el tiempo. Pueden haber distractores, puede leerse un libro, se puede cantar, incluso se puede prestar tecnología, el teléfono o la tablet, mientras está en este proceso. Después de estos 5 a 15 minutos, el paciente se debe parar, se felicita, harto refuerzo positivo, aunque no presente defecaciones. La idea es hacer del hábito defecatorio una rutina para el paciente. Una vez que ya ha logrado una defecación efectiva en el tiempo, ya no es necesario llevarlo 3 veces al día, sino más bien cuando presente ganas de defecar. El refuerzo positivo es fundamental, tampoco tiene que ser exagerado ni premios muy maravillosos porque tampoco es la idea, pero aunque el paciente no defeque, el hecho de cooperar, de sentarse en el baño, de ir sin rezongar, ya genera una mejoría en el tratamiento. Estas son algunas fotografías de pacientes que no están bien sentados, ¿no es cierto? Aquí vemos que el paciente está prácticamente colgado en el inodoro y esto menos. O sea, así no se logra. Tampoco debe ser una tortura, o sea, si el paciente en 5 o 15 minutos no ha presentado defecaciones, no debe permanecer eternamente sentado en el baño. Esta es lo ideal, ¿no es cierto?, con un adaptador y con el taburete. La idea es que uno los lleve al baño desde el comienzo, haga como una visita guiada, lo vaya incorporando a toda la rutina del baño. Cuando son más pequeños, a lo mejor entrar al baño con nosotros, en fin, cosa que esté bien familiarizado y no le tenga terror o las vacinicas también son una muy buena alternativa. También podemos ayudarnos a los hermanos mayores, hacer que ellos muestren cómo se defeca o cómo se orina en la vacinica para que el niño esté acostumbrado a que es algo completamente normal. Ahora, en relación al retiro de las medidas, nosotros vamos a permanecer en tratamiento aproximadamente 6, 18 meses, como dijimos, depende de cada paciente. Lo importante es que el retiro debe ser gradual. No podemos estar con 15, 20 gramos de polietilenglicol de un día para otro no usar nada. Entonces vamos disminuyendo gradualmente y si no se produce una constipación de rebote, podemos seguir disminuyendo mensualmente la dosis hasta lograr la suspensión. La idea es mantener la educación, el refuerzo permanente de las medidas como la dieta rica en fibra y la hidratación adecuada y realizar un control periódico de la frecuencia y de las características de las deposiciones asociado a estas cartillas que vamos a solicitar, revisar, ver, que el niño participe, que anote el número de Bristol de las deposiciones que está presentando diariamente. Las recaídas lamentablemente son frecuentes, el 25% persiste con constipación durante la adultez, pero hay que mantener las medidas generales, hay que intentar suspender el tratamiento farmacológico y si vuelve a presentar constipación debemos hacer una reeducación en las medidas generales y volver al tratamiento farmacológico. El peor pronóstico va a ser cuando hay menor edad de inicio, demora en consultar y menor número de posiciones al diagnóstico. Errores frecuentes en el abordaje es basarlo solo en una radiografía, políticas de tratamiento como esperar y observar, señora dele más agua, dele más jugo, jugo fruta, más verdura, usar fibra, probióticos, aceite como único tratamiento, tratamientos con laxantes solo por tiempos muy acotados, donde no va a lograr el paciente mejorar su tránsito, tratamiento solo con intervenciones de comportamiento o el uso de laxante en incontinencia fecal en ausencia de síntomas de estreñimiento propiamente tal. La constipación, por lo tanto, es una causa muy frecuente de consulta en pediatría y en gastroenterología pediátrica. El 95% va a ser de origen funcional. Si hacemos una buena anamnesis y un buen examen físico, no vamos a necesitar estudios adicionales. Y la educación para lograr los cambios de hábito es parte fundamental del tratamiento. Siempre primero hay que desimpactar y luego realizar la mantención. Si no se logró la desimpactación, hay que hacer un segundo ciclo o un plan B de desimpactación, pero no podemos disminuir la dosis o comenzar la mantención si no estamos seguros de que ya se desimpactó. Y en general tiene una buena evolución, pero requiere un seguimiento estrecho sobre nuestro paciente. Gracias.